Gracias, señor presidente, con su venia. Antes que nada quiero expresar una disculpa a este sínodo, al señor presidente del sínodo en particular. Me retrasé un poco, no podía encontrar un espacio de estacionamiento que me habían asignado. Eso me hizo retrasarme, una disculpa. Y también al sustentante Alejandro Carlos, a todo el público, una disculpa muy sentida. Muchas gracias, señor presidente. Pues para mí es un gusto, un honor pertenecer a este sínodo. Primeramente debo decirlo, con doctores, catedráticos, autores de obras prominentes. Es para mí un honor verdaderamente, y también es un honor, un gusto encontrarme ya en este límite de examen de grado del maestro Alejandro Carlos Espinosa. Creo que el tema es de la mayor importancia. La tesis me pareció que aborda un tema que es muy poco abordado: derechos fundamentales y justicia militar. Por lo mismo es acertado que nos encontremos aquí en el examen. Yo quisiera que intercambiáramos algunas cuestiones ya referentes a la tesis, porque hablamos de derechos fundamentales. Derechos fundamentales, ¿qué queremos decir con derechos fundamentales? Sí, bueno, yo sí quise hacer ese distingo, pensé mucho en poner derechos humanos, pero evidentemente con las contradicciones de tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde mi particular punto de vista, nosotros tenemos derechos fundamentales, derechos humanos estrictamente, aunque la Constitución en su artículo primero diga que tenemos derechos humanos, me parece que son derechos fundamentales porque, bueno, entendemos a los derechos humanos positivizados como derechos fundamentales. Ese sería el concepto, la razón por la que quizá me decanté por el título de derechos fundamentales más que por derechos humanos, ¿no? Porque al final del camino, pues esa es la cuestión. Creo que sí es muy importante decir que los derechos fundamentales forman parte, pues evidentemente, o son transversales de la justicia militar. Si yo busco a los derechos fundamentales en el derecho disciplinario militar, los voy a encontrar. Si yo los busco en el derecho de la seguridad social militar, los voy a encontrar. Si yo los busco en el penal, en el ejecutivo penal, en el procedimental penal, ¿no? O en el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y la justicia militar, los voy a encontrar. Creo que sí es importante decir que el derecho militar o el derecho de las Fuerzas Armadas ahora en la facultad, ¿verdad, doctora? Es un orden especial dentro del general del Estado, como lo decían los clásicos del derecho militar, ¿no? Ricardo de Nostrano, Béjar Vázquez, don Octavio Béjar Vázquez, ambos profesores distinguidísimos de esta facultad, el primero exiliado español, el segundo exiliado español, y que evidentemente pues forman el pie de rama de estudio del derecho militar mexicano a través de su paso precisamente por la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Y la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pero más allá de eso, sí quisiera decir que los derechos fundamentales pues están cruzando todo el tiempo el derecho militar, e incluso me atrevería a decir, todas las resoluciones que se emitan en cualquier instancia militar tendrán que ser fundamentadas antes que ninguna otra cosa en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué? Porque forman parte del corpus juris regulado, ¿no? Y al ser el orden jurídico militar un orden jurídico especial dentro del general del Estado, lo podemos expresar como un microsistema de derecho, inmerso en un macrosistema de derecho que está legitimado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con algunas características y especializaciones. Algo importante también decir es esto: el derecho militar no es especial, el derecho militar es especializado, lo especial está prohibido, digamos que está zanjado del texto de la Constitución, y esa es la parte que tampoco se entiende, ¿no? No se entiende que el fuero no es un privilegio, que el fuero ni es una prebenda, ni es un trato distinguido, privilegiado. El
fuero tiene dos connotaciones, ¿no? Competencia y jurisdicción para los temas penales y militares. Y entonces en ese sentido, por eso es que me atreví a decantarme por derechos fundamentales y no por derechos humanos, ¿no? Porque bueno, pues, las jurisprudencias a las que estoy haciendo referencia pues establecen que si hay una controversia entre lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos versus el Corpus Juris Interamericano, prevalecerá la Constitución Política, ¿no? Y bueno, y que sí se respetarán y se darán valer los derechos humanos de fuente internacional, siempre y cuando no contravengan el orden del texto de la Constitución, ¿no? Y entonces aquí, pues por eso quise, esa es la razón, doctor, por las que me atreví a poner fundamentales. Muchas gracias. Entonces aquí tenemos ya una relación directa entre el derecho penal militar, los derechos fundamentales o derechos humanos, pero también existe una relación del derecho penal militar con otras ramas, con otras disciplinas del derecho. ¿Podría enunciar esta relación? Sí, es muy vasta, solamente si usted me lo permite, me limitaría quizá a 4 ejemplos, ¿no? Y diría, bueno, en el contexto de este concepto del derecho a las Fuerzas Armadas o del derecho militar, de un sistema de derecho inmerso dentro del sistema de derecho que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, diría que el principio y límite del derecho militar es la Constitución. O sea, si bien es cierto, es autónomo y hay una autonomía del derecho militar y hay un trabajo maravilloso precisamente realizado por Berger Vázquez, relator o autor, ¿no? Junto con Tomás Linares del Código de Justicia Militar del 33, que entró en vigor en el 34, y que es muy válido ese estudio de autonomía del derecho militar porque explica la filosofía de por qué los bienes públicos tutelados y el por qué de un derecho con las características del derecho penal militar, que es, digamos, triplemente coercitivo. Si yo hablo de derecho, hablo de coerción. Si hablo de derecho penal, hablo de una doble coerción. Pero si hablo de derecho penal militar, hablo de una triple coerción porque está el derecho humano metido ahí, ¿no? Está la subordinación. Entonces, esta autonomía pues, tiene una característica, yo diría que pues, muy grande, ¿no? Muy importante, pero a pesar que eso no puede ir más allá, ¿no? Por ejemplo, si el debido proceso dice que para detener necesito pues, una orden de aprehensión, pues yo, aunque sea coercitivo o tenga inteligencia militar, tenga lo que sea, debo cumplir con ese elemento. Y si la Constitución dice que no se puede torturar, no puedo torturar, ¿sí me explico? Así sea la finalidad que sea. Entonces, se tiene que ceñir al debido proceso en ese contexto y, pues bueno, es en esa razón, quizá, doctor, si usted me lo permite decirlo de esta manera, ¿no? De la emisión que hablábamos con el doctor Ochoa, del orden militar, ¿no? Con el orden constitucional. Y hay una frase que a mí no me gusta, pero bueno, una expresión que a mí no me gusta, pero porque creo que además es un poco excesiva, ¿no? Dice que debemos buscar que el derecho militar sea a la justicia lo que la música militar es a la música. Esto es, que tenemos que afinar, si queremos verlo así, el derecho militar, tecnificarlo y llevarlo precisamente a estándares pues mucho más aceptables. El más visible, pues por supuesto, que es el penal. El que más se conoce es el penal, porque pues, es el más morboso, el que todo el mundo quiere volver a mirar, etc. Pero no es el único. Yo creo que quiere decir que el derecho militar, al ser todo un modelo, ¿no? Es pues altamente especializado y bien, lo dije en una ocasión en la evaluación de la maestría de Derecho Militar de la Universidad de Anáhuac del Norte, la invitación de Ricardo Soy, cuando era director de la Facultad de Derecho. Ojalá algún día la UDEFA, ¿no? piense en la necesidad de crear la carrera de licenciado en Derecho con especialización en justicia militar. ¿Por qué? Porque todo lo que pensamos que es penal, ¿no? Y la verdad de las cosas es que está la seguridad social, está el disciplinario militar, que dicho sea de paso, no tenemos un solo libro de derecho disciplinario militar en todo el país, o sea, hay cosas sueltas, ¿no? Y en general el laboral, incluso. O sea, porque bueno, en materia laboral, si bien es cierto, está incluido el 123 por discusión del 123 apartado de la fracción 13ª, ¿no? Que dice que se requieren por sus propias normas. Eso no quiere decir que los militares no tengan derechos laborales. Claro que tienen derechos laborales, solo con una connotación, son administrativos laborales, ¿sí me explico? Pero con esta parte. Entonces, creo que hace falta esa parte, y ahí es la primera fracción. Con el derecho laboral, ¿no? Pues tenemos esta parte de vinculación
porque uno va a decir que la ley de ascensos y recompensas no tiene que ver con el derecho laboral, o que los criterios para marcar a la antigüedad como un eje de desarrollo en la justicia militar no tienen cuestiones laborales, o que las vocaciones no son un derecho laboral. Todos esos forman parte del corpus juris normativo militar, ¿no? Son cuestiones laborales, con otros nombres. No se habla de salario ni de sueldo, ¿no? Pero sí se habla de haber de servicio. Y se dice que el haber de servicio y la contraprestación se da al militar por la prestación de servicio. Y un servicio, como dice la Constitución y la propia ley, personal y subordinado. ¿Qué más personal y qué más subordinado que el servicio que presta un militar? 34.7 de los 325 días del año, siempre a disposición del mando. No quiere decir que no estén francos, no quiere decir que no tengan vacaciones, etc., pero siempre van a estar a disposición del mando frente a cualquier eventualidad por temas de seguridad nacional. Muchas gracias. De aquí derivamos entonces que hay un aspecto social del derecho militar. No nada más es verdaderamente derecho penal militar. ¿Podría comentarme algo de esto, la función social militar? Yo creo que es de las más importantes y por eso los puntos de reconocimiento social que tiene, y tanto el ejército como la marina, porque no solamente hablamos de sino también hay que hablar de los aéreos, ¿no? Hay que hablar de todo el cuerpo, ¿no? De todo, digamos, las fuerzas armadas permanentes, que se como el nombre de las tres. Hay que decir en este sentido que pues están los planes, está el plan de N3E, por ejemplo, ¿no? La participación de las fuerzas armadas en casos de desastre, en casos de riesgo nacional, que acabamos de vivir no hace mucho, ¿no? Una emergencia nacional que fue el problema de seguridad nacional, que fue la pandemia. Y si alguien dio respuesta, pues muchos, ¿no? Todos los mexicanos hicimos algo por eso, pero si alguien dio respuesta en los hospitales, fueron los militares, ¿no? Entonces, la logística. Y es que hay dos palabras que desde mi punto de vista definen muy bien a las Fuerzas Armadas, ¿no? Una es logística y otra es administración. Y tiene una gran logística y una administración impresionante, ¿no? O sea, con qué rapidez, con qué, etcétera, pues se hizo frente con lo, así que como dice un general cuyo nombre me voy a reservar, ¿no? Pero dice, se hace lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? Y la verdad es que los militares hacen mucho, pero tienen esa parte, ¿no? La parte de la función social se ve. Otro ejemplo 2 sería, por ejemplo, ¿quién se encarga de repartir los libros de texto gratuito en el territorio nacional? Con el TEC los hace, por supuesto, ¿no? Pero ¿quién los lleva? Hay lugares donde solo no se puede llegar en helicóptero, que hace esa distribución, o los casos que se dan, por ejemplo, en las instalaciones estratégicas. ¿Quién protege las instalaciones estratégicas? Los militares, ¿no? Y es una función social. Incluso si no voy muy lejos, la inteligencia militar es función social. Tiene que ver con la preservación de las instituciones y con la consecución de los objetivos nacionales. Yo diría esa. Está ahí. Bien, muy bien, muchas gracias. Yo creo que nunca se pierde de vista la función social de las Fuerzas Armadas. Y precisamente hablando de las Fuerzas Armadas, hablando también de Fuerzas Armadas en cuestión militar, netamente militar, se habla de Fuerzas Armadas permanentes. ¿Por qué hablamos de Fuerzas Armadas permanentes? Pues porque son necesarias, porque la Constitución del Estado dice que si hubiera una expresión para definir evidentemente, digamos, al propio Estado sería las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, porque son, digamos, que el bastión, ¿no? que nos permite pues, garantizar no solamente la seguridad interior y exterior del Estado, sino también va a dar origen y causa a la protección de la soberanía nacional. Creo que más de 110 años, ¿verdad, Juan? Del ejército mexicano, naciente como defensa nacional, ¿no? Como Secretaría de Guerra y Marina, y a partir de ahí, pues evidentemente, donde la Armada de México era un departamento, el departamento de Marina, ¿no? Y donde la Fuerza Aérea, el departamento de Aeronáutica,
la Secretaría de Marina logra pues separarse y especializarse como muchos otros y muchos otros países, no así Fuerza Aérea, pero pues bueno, finalmente esa es la situación, ¿no? En donde yo entiendo que las Fuerzas Armadas permanentes son fundamentales para la preservación del Estado y en ese sentido pues así lo han demostrado, ¿no? Así lo han demostrado, y yo creo que si ha habido una institucionalidad muy marcada, ha sido la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Lo vimos al fin y al cabo ya se acabó la guerra electoral ayer, ¿no? ¿Puedo hablar? No se puede. No, se empezó. Ayer terminó pero creo que y además en un recinto académico pues, se puede hablar con mucha libertad. Entonces, yo pensaría que en ese contexto la evolución de las Fuerzas Armadas pues tiene que ver un poquito también con las necesidades del país, ¿no? Y que sí, no tenemos una fuerza aérea independiente, pero tenemos ya un Estado Mayor conjunto, por lo menos para defensa y para mañana ya existe un Estado Mayor conjunto, ¿no? Está en ciernes si vamos a tener una cuarta Fuerza Armada permanente, eso lo decidirá en el debate de la reforma legislativa, ¿no? Si la Guardia Nacional será militar o si la Guardia Nacional será civil, ¿no? O sea, eso pues hasta el día de hoy es civil, pero pero eso son las Fuerzas Armadas permanentes, diría tres: que Fuerza Aérea, Ejército y Armada de México. Esas tres, las tres son necesarias para proteger al Estado mexicano, ¿no? Hacia lo exterior, fundamentalmente en Marina, hacia el interior, fundamentalmente el Ejército y la Fuerza Aérea. Aunque hay que decirlo, Marina tiene un plus, porque incluso es parte de su programa, ¿no? En el aire, en la tierra, en el mar. Y la verdad es que sí, estuvimos en el aire, en la tierra. Muy bien, muchas gracias. Pues bien, ya hemos hablado de los derechos humanos, nos ha hecho una exposición acerca de los derechos humanos, de los derechos fundamentales en materia militar, y pues es uno de los problemas interesantes que se abordan en su tesis. Entonces, ya para cerrar mi intervención, yo quisiera que nos hablara acerca de los retos en materia de justicia militar en relación específicamente a los derechos humanos militares, por favor. Yo creo que son grandes, son muy amplios y pues, lo diré, ¿no? El primero tendría que ver con el penal, ¿no? O sea, sí tenemos que garantizar realmente, como diría el doctor Roberto Andrés Ochoa Romero, ¿no? De manera muy clara, pues que se alcance este estándar, ¿no? Por lo menos, pues sí, nacional e internacional, porque ahora lo nacional es lo internacional, ¿no? O sea, la presente Constitución se interpretará conforme a la Constitución y conforme a los tratados internacionales que ha suscrito y ratificado el Estado mexicano, ¿no? Entonces tendríamos que ver que la jurisprudencia y que la mexicana tiene que ser observada plenamente, y bueno, hay algunos aspectos que todavía ni legislativamente, ni en política pública, y mucho menos en la praxis se están alcanzando. O sea, si usted me pregunta, doctor, ¿hay casos de tortura en Fuerzas Armadas? Tristemente le tendré que decir que sí. ¿Y sabe por qué? Pues ahí están los procesos, no está haciendo las democracias, hasta los están procesados, ¿no? Y entonces, eso es un reto, que adaptemos ese tipo de prácticas, ¿no? O la parte de los tratos crueles inhumanos, no sé, ¿no? Sí hay. Normativamente hay tarea legislativa, ¿no? Hay que trabajar, ya lo platicamos con el doctor Roberto Andrés, ¿no? Sobre el tema de la dogmática penal militar, que tiene más de 100 años, ¿no, doctora? Si partimos de que el antecedente del Código de Acción Militar de 1901, que es el precedente del 33, ¿no? Tenemos el Código Penal Militar de 1800, no me acuerdo, siglo XIX, decimonónico. Entonces, estamos hablando de que tenemos pues, todavía una tarea muy grande, ¿no? Los derechos humanos pues, también tienen un tema, por ejemplo, decirlo, igualdad de género. Sí tenemos mujeres generales, sí, creo que son 5, ¿no? Hasta hoy yo me quedé a 3, son 5, pero ninguna está
en lo que le llaman la cúpula del poder militar, ¿no? O sea, quienes abrazan al secretario, ¿no? O sea, quienes acuerdan con él, los de es famoso, ¿no? O sea, sí tienen grado, no tienen cargo, ¿no? Y menos en cuestiones mucho más operacionales. Entonces, creo que es un tema importante, se ha avanzado mucho, y de hecho si hay una capacitación permanente en Fuerzas Armadas, y lo digo con unos casos en Martirla, es en el tema de derechos humanos, ¿no? Si una institución le ha metido a la capacitación en derechos humanos es Defensa y Marina, sin duda alguna. Claro, esto se potenció a partir de las sentencias de la Corte de 2009-2010 de manera muy importante, pero eso no quiere decir que no falten otras cuestiones, ¿no? Y en materia de seguridad social, sí son nuestro ejemplo. Ojalá algún día el ISSSTE y el IMSS sean el Islam, ¿no? Pero bueno, eso ya es eso. Bueno, y tiene que haber equilibrios en la vida. Y ese es un equilibrio a cambio del sacrificio de su entrega, desde mi punto de vista, y del sacrificio de ser militar. O sea, se dice fácil, ser militar tiene sus complicaciones, ¿no? Se requiere de vocación, se requiere de servicio y se requiere de compromiso, ¿no? Creo que es esa parte. A lo mejor soy una persona que se quedó con ganas de ser militar, perdón. Mejor aún, porque también yo agregaría, se requiere mucho sacrificio, pero bueno, siquiera hay muchas cuestiones positivas en el ámbito militar. Bien, pues muchas gracias. Hasta aquí mi participación, señor presidente, muchas gracias por mi parte, es todo.